Bueno, ¿tienen alguna pregunta de la clase pasada o todo claro? ¿Todo claro? Bueno. Eh, Como les alcancé a mostrar la clase pasada, vamos a empezar a ver lo que se conoce como el modelo de mínima y media varianza. Inicialmente lo vamos a ver para dos activos, pero ¿cuál es el objetivo de este corte? Vamos a llegar a conformar un portafolio de inversión con, no sé, 20, 30 activos, por medio de este modelo. Aclaro, no es el único, pero pues tampoco el tiempo tampoco da para ver más modelos. ¿De qué trata el modelo de mínima y de media varianza? Cuando hablamos del modelo de mínima varianza, estamos hablando de buscar la combinación óptima, cuánto debemos invertir en cada activo, de manera que se minimice el riesgo. Eh, y ahí aparece ese concepto de frontera eficiente. Aquí vemos en el eje X lo que es la desviación estándar del portafolio o el riesgo. En el eje Y lo que es el retorno esperado del portafolio. Y esta línea es la frontera eficiente. ¿Qué quiere decir? Que las combinaciones de inversión que vamos a considerar son cualquiera de las que se mueva sobre esa línea. Ya por fuera de esa línea deja de ser eficiente. Primero, de aquí para arriba se asume pues que no se puede llegar a esas combinaciones, y de aquí para abajo pues es completamente ineficiente. ¿Cómo así? Supongamos que aquí tengo otra posible combinación de portafolio. Estamos hablando de dos portafolios con el mismo riesgo, pero este que yo puse acá tendría una menor rentabilidad que este. De entrada lo vamos a descartar. Si tienen el mismo riesgo, era un poco pues lo que veíamos al inicio del corte, si tienen el mismo riesgo, pues yo me voy a ir por el de la rentabilidad más alta. Cuando no llega a ser esta curva, de hecho queda una parte de la curva aquí debajo, queda como una C en realidad, pero esa parte de ahí abajo la descartamos también. ¿Por qué? Por lo mismo, supongan que tengo aquí una combinación, estamos hablando del mismo riesgo con menor rentabilidad. Ahora, de aquí para allá cuando empieza a bajar, ¿por qué lo descartamos también? Una vez más, supongan que estoy acá, estamos hablando de un portafolio acá y un portafolio acá sobre la línea. Estamos obteniendo la misma rentabilidad, pero este de aquí tiene un mayor riesgo. Lo voy a descartar. Lo que veíamos al inicio. Si la rentabilidad es la misma, pues yo elijo el de menor riesgo. Entonces también descartamos esto de acá y esto de acá. En fin, queda esta frontera de acá. Notarán que hay un, perdón, hay un riesgo mínimo, no sé, puede ser este punto. De ahí para allá no hay ninguna combinación del portafolio que me arroje un menor riesgo. Esa combinación del portafolio es lo que nosotros vamos a considerar como el portafolio de mínima varianza. Ya ahorita les explico el de media varianza. Regálenme un segundo, ya regreso.
Listo. Entonces, la primera combinación que vamos a hallar es esta de acá, la del menor riesgo. Y vamos a empezar con dos activos. Vamos a tener nosotros una función de varianza, esta de acá. ¿En qué consiste esa función de la varianza del portafolio? La sumatoria, bueno, es de i igual a 1 hasta n, de j igual a 1 hasta n, de este w sub i es el peso, la participación del activo i, la participación del activo j, y esta de aquí es la covarianza del activo i con el activo j. Ya vimos covarianza y matriz de covarianza, ¿cierto? Recuérdenme, porfa. ¿Sí? Listo. Cuando nosotros llegamos a desglosar todo esto, finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Todas las posibles combinaciones de covarianza. Por eso es que ya vamos a ir más adelante juntando esto con la matriz de covarianza, con todo lo igual multiplicando los pesos de un activo con otro en todas las combinaciones que existen. Esta función de aquí la vamos a minimizar, sujeto a qué restricción, y por lo pronto es la única restricción que tenemos, que lo que invirtamos en el portafolio debe ser igual al 100% o a 1. Es decir, la sumatoria de todos los pesos es igual a 1. Un poco como veíamos en los ejercicios 30%, 70%, 60%, 40%, lo que sea. Siempre tiene que sumar 100%. Partiendo de ahí, yo creo que recuerdan algo de esto en Matemáticas 2, o en la 1, no, creo que era en la 2, no recuerdo. Para dos activos llegamos a una función de, esto es lo que vamos a minimizar, aquí desglosamos esta sumatoria únicamente para activo 1 y activo 2. Aclaro, lo estamos haciendo para dos activos de esta manera. Ya cuando empecemos a meternos con n activos, no nos vamos a poner a extender la fórmula así. Nos quedaría una cosa larguísima. Si esto es solo para 2, imagínense para 3, 5, lo que sea. Ya lo vamos a trabajar de otra manera, pero pues sí necesitamos empezar por ahí para entender el concepto. ¿Qué restricción tenemos entonces? Que W1 más W2 es igual a 1. De aquí podemos despejar W2 y me queda igual a 1 menos W1. No les voy a poner a derivar ni nada de eso, pero por si a alguien le da curiosidad, ahí está, y en el libro de teoría del portafolio ven más detallado algunos procedimientos. Llegamos a derivar con respecto a W1, reemplazamos W2, de ahí llegamos a despejar, a igualar a 0 para buscar el punto óptimo, despejamos W1, W2 y obtenemos esto de acá, que es lo que nos interesa. De ahí para atrás, pues ahora mostrándoles un poco de dónde sale. Quiere decir que si yo tengo dos activos con determinadas características de desviación, de rentabilidad, de covarianza, de esa manera determino cuánto invierto en el activo 1, cuánto invierto en el activo 2, de manera que tenga el menor riesgo posible. Repito, no estoy buscando una rentabilidad objetiva, sencillamente el menor riesgo. ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cuánto se debe invertir en el activo 1 y en el activo 2. Tienen estos datos, estas fórmulas. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Ustedes conforman un portafolio de dos activos. El rendimiento esperado de cada activo es de 20% y 10%. La desviación estándar de cada activo es de 10% y 4%. La covarianza de ambos activos es de 0,06%. Determine cuánto debe invertir en cada uno para minimizar el riesgo. ¿Tienen idea por dónde empezar? Profe, por lo que habíamos hecho la clase pasada, Eh, Regálame un momento, yo guardé el Excel, no recuerdo. Ejercicio 2, portafolio de inversión, esto fue el que hicimos. Esperen. No, este fue el de covarianza. Ok, sí, ya habíamos visto covarianza. Espérate un momento, ¿dónde fue que quedamos la clase pasada? Ah, ok, ya me acordé. Parecido. Si se dan cuenta, lo que hicimos la clase pasada, el quiz, todo, yo les decía cuánto se invertía en cada activo. 30 y 70, 60 y 40. Aquí eso es lo que tenemos que hallar. Efectivamente tenemos todos los datos, desviación, rentabilidad, covarianza, pero no sabemos cuánto vamos a invertir. Vamos a determinarlo. Claro, podemos partir del mismo archivo. Pero eso que antes yo les daba 30 y 70, 60 y 40 es lo que vamos a hallar acá. Entonces, podría partir del mismo archivo. Bueno, pongamos activo 1, activo 2. Tengo el rendimiento 20 y 10. Tengo la desviación 10 y 4. Tengo la covarianza. Primero, que es importante que recuerden, cierro este que ya me confundí. ¿Esto de aquí qué es? La desviación del activo 2 al cuadrado o la varianza del activo 2. ¿Por qué? Es como si yo tuviera la covarianza del activo 2 con el activo 2 y recuerden, la covarianza de un activo con el mismo activo es igual a su varianza.
Y la varianza es la desviación al cuadrado. Entonces, voy a necesitar la varianza del activo 2, la varianza del activo 1, la covarianza ya la tengo, me la está dando el ejercicio, ya tengo la covarianza. Me falta solo varianza del activo 1, varianza del activo 2. Lo podría hallar directamente en la fórmula, pero voy a hacerlo aparte por si acaso. ¿Qué es la varianza? La desviación al cuadrado. Listo, entonces tengo la covarianza, la varianza del activo 1, la varianza del activo 2. Y eso es todo lo que necesito para hallar ambos pesos. Noten que aquí yo no estoy teniendo en cuenta el rendimiento. ¿Por qué? Porque no me interesa en este momento la rentabilidad que ofrecen, sino el riesgo. Y siempre, tanto para el activo 1 como para el activo 2, el denominador es el mismo. La varianza del activo 1 más la varianza del activo 2 menos 2 veces la covarianza. Una vez más, podría hacerlo todo dentro de la fórmula, pero por si acaso pues voy a hallarlo aparte. Tengo la varianza del activo 1 más la varianza del activo 2 menos 2 veces la covarianza. Eso es lo que va a ir en el denominador. Voy a dejarlo ahí. Supongo que algunos lo están haciendo. ¿Listo? ¿Qué sigue? Pues voy a hallar el peso del activo 1 y el peso del activo 2. Tenemos aquí W1, W2. Siempre voy... Profe, Dime. ¿me dejarías ver nuevamente la fórmula del denominador? Claro que sí. Ahí está. Profe, es que a mí me está dando negativo. ¿Cuánto te da? Me da menos 0,1. Menos 0,1. Pregunto, ¿alguien más lo hizo para ver? Yo, profe. Sí, profe, me dio bien. Ahorita bien. Ok, listo. Entonces vamos a empezar. Gracias, vamos a empezar porque el error debe ser tuyo. Primero, estamos tomando los mismos datos, la covarianza y la varianza de cada activo. O de, Sí, pro- profe. o de pronto tomaste la desviación, ¿no? ¿Segura tenemos los mismos datos? Sí, pues estaba revisando y sí tengo los mismos datos. Ok, ¿los tenemos en el mismo orden? Sí, profe. Pues te pediría que me compartas pantalla. Oh, Sí, listo, profe, ya comparto pantalla.
¿Ya estás viendo, profe? Sí, pero no está el Excel. Ahora sí. Déjalo ahí un momento, porfa. Menos 2. Dale enter. Creo que es porque el 0,6 de la covarianza no está en porcentaje. Exacto. Gracias, Cristian. Listo, Efectivamente. profe. Vale, no, con gusto, fue Cristian. Eh, yo podría escribir ese 0,06% sin el porcentaje, pero si yo lo fuera a escribir sin el porcentaje, no tendría que colocar 0,06, sino 0,0006, porque si no cambia completamente la cifra, ¿vale? Entonces, en el numerador de W1 yo que tengo la varianza de 2 menos la covarianza. Entonces la varianza de 2 menos la covarianza, y pues todo eso dividido sobre el denominador, que ya lo calculamos. Y que tengo en el numerador de W2 la varianza de 1 menos la covarianza sobre el denominador. Profe, dos cosas. Sí, Cristian. O sea, para saber que está bien, la suma de sus dos debe dar 100%. Total. Y según puedo ver las fórmulas, es que no es que sea copiar. Claro que sí, no hay problema. Como les dije, pues ahí sí ya va dependiendo del manejo de Excel y el tema que tenga cada uno. Lo pueden hacer celda por celda, pues como lo hicimos acá, o todo de una, en toda la fórmula en una sola celda se puede. Tienen que tener pues cuidado con los paréntesis, los datos que colocan, es lo único. Y la de la otra, profe. ¿Listo? No. Significa que tengo que invertir 9,6% en el 1 y el 90,3% en el 2 para minimizar el riesgo. Vamos a ver de cuánto es el riesgo. Si tienen el archivo anterior, pues lo pueden tomar del archivo anterior. Si no, voy a ver acá pues cuál es esa varianza. Entonces el peso del activo 1 al cuadrado por, creo que es la, bueno, se me fue la varianza, peso del activo 1 al cuadrado por la varianza del activo 1 más 2 veces el peso del activo 1 por el peso del activo 2 por la covarianza más el peso del activo 2 al cuadrado por la varianza del activo 2.
tengo mi varianza y mi desviación, que es el riesgo, pues es la raíz. Y voy a hallar el rendimiento. La multiplicación de los rendimientos con sus pesos y lo sumo. Profe, Sí, ¿será que podría hacer el favor de dejar la fórmula de la varianza? claro que sí, Eso, gracias. con gusto. Ya ahorita nos vamos a ir al gráfico nuevamente, al de la frontera eficiente. Ese punto que calculamos de desviación 3,87% y rendimiento 10,96%, ese es ese punto que yo les decía, es el mínimo riesgo y la mínima rentabilidad que yo esperaría obtener. ¿Mm? A partir de ese punto yo puedo empezar a buscar, ok, de qué manera debo combinar si quiero una rentabilidad del 11, del 12, del 15, del 17%. Y eso es lo que sigue, que es el portafolio de media varianza. En el portafolio de media varianza, uno, queremos minimizar el riesgo, pero dos, buscamos una rentabilidad objetiva. Que como yo les decía, la idea es invertir buscando una rentabilidad de manera óptima. Podemos tener distintos activos con determinada rentabilidad objetivo. No sé, y yo no sé si lo han hecho de pronto. Si uno es inexperto, pues no sé, uno empieza a comprar como, no sé, como le pareció, sin hacer estas cuentas. De pronto, si estuvo de buenas, acertó, pero de pronto estamos asumiendo un riesgo innecesario, o podríamos haber logrado una rentabilidad mayor. A diferencia cuando uno hace estas cuentas, yo no sé si ustedes en alguna asignatura o por fuera de alguna asignatura participaron en algún momento en el concurso que hace la bolsa. Yo no sé si todavía lo hace, un concurso que hace la bolsa de valores, en el que uno paga una inscripción por equipo, no sé, 60, 70 mil pesos, tiene uno dinero ficticio para hacer transacciones con las acciones de la bolsa. Y pues ya el ganador es el que obtiene el mayor rendimiento. Es un concurso interesante porque es con información real, el día a día de la bolsa de valores de Colombia, de verdad. A veces a uno le dicen, por eso digo, no sé si les tocó, a veces le dicen a uno en alguna asignatura que tiene que participar, y uno participa porque le tocó, y lo que les digo, a veces uno, no sé, compremos de esta y compremos de esta sin hacer ninguna cuenta, y pues es válido si es un juego, si uno no tiene ni idea, pero el objetivo es justamente que uno empiece a aplicar esta teoría y empiece a decir, vamos a buscar esta rentabilidad, vamos a invertir así, así, así. ¿Si jugaron ese juego de la bolsa alguna vez o no? ¿O si lo escucharon? ¿No? Sí se había escuchado de él, profe. Conozco a una persona que sí participó en eso, creo que hace 2 semestres. Ok, por eso digo, yo no sé si todavía está vigente, yo participé hace muchísimo y yo participé sin tener ni idea de eso, lo que les digo, porque tocó para una asignatura y compra y venda como se me ocurría. Por supuesto no gané ni nada, pero me parece más chévere cuando uno hace ese ejercicio, así sea en juego, pero con un poquito más de conocimiento de cómo debería invertir.
Ahí les dejo la inquietud por si de pronto después se animan. ¿Listo? ¿Alguien más necesita ver alguna fórmula o ya? Sí, profe, la de rendimiento, por favor. Claro que sí. Creo que algo les hablé cuando uno está en un fondo de pensiones, en un fondo de inversión, que según el perfil de riesgo, que eso no es que ustedes digan yo soy arriesgado, yo soy conservador, depende de un cuestionario que uno diligencia, depende del fondo de inversión, llegan a tener, no sé, 3, 5 perfiles. A esos perfiles, digamos al más arriesgado, no es que invirtamos pues como locos, como caiga, no, a esos le vamos a buscar una rentabilidad más alta, pero igual tratando de minimizar el riesgo, no que porque yo soy súper arriesgado entonces van a hacer con mi dinero lo que quieran y después, ay no, es que usted dijo que era arriesgado y perdió. No, se tiene que haber un sustento de lo que están haciendo allá en el fondo de inversión. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces, ese punto es este de acá. Y a partir de ahí empezamos a buscar combinaciones sobre esa frontera eficiente, que es el portafolio de media varianza. Si se dan cuenta, tenemos la misma función que vamos a minimizar, el riesgo, pero ahora tenemos dos restricciones. Se sigue cumpliendo que el total de lo que invertimos es igual a 1 o al 100%, pero adicionalmente, esto de aquí, ¿qué es? Esto es el peso de lo que invertí en cada activo multiplicado por el rendimiento de ese activo, y la sumatoria de eso me va a dar el rendimiento del portafolio, esta fórmula que tenemos acá, este por este más este por este. Pero vamos a tener la restricción que ese rendimiento nos debe dar un valor específico. Ahí ya hablamos de quiero llegar a la rentabilidad de tanto por ciento. Ese es mucho más sencillo el procedimiento. Tenemos la misma función a minimizar. Una restricción que ya vimos cómo queda, y la otra pues podemos expresarla como el rendimiento de 1 por el peso de 1 más el peso de 2, más el rendimiento de 2 por el peso de 2, que aquí el peso de 2 ya lo habíamos despejado, igual a la rentabilidad objetivo. Y esto de aquí, solo con esa vamos a despejarlo. De ahí despejamos W1, W2, eso es mucho más sencillo. Aquí vamos a determinar de qué manera invertimos en el activo 1 o en el activo 2, ya no para minimizar el riesgo solamente, sino para encontrar una rentabilidad específica. Ejemplo. Bueno, ejemplo no. ¿Y cómo lo calculo? Si se dan cuenta, aquí estoy teniendo en cuenta solo las rentabilidades en la fórmula. No estoy teniendo en cuenta las varianzas ni las covarianzas. Vamos a hacerlo con ese de ahí. ¿Empiezan o empiezo? Eso está más fácil. Si se dan cuenta, siempre en el denominador, ¿qué voy a tener? El rendimiento del activo 1 menos el rendimiento del activo 2. Para el peso del activo 1 en el numerador tengo la rentabilidad objetivo menos la rentabilidad del activo 2. Y para el peso del activo 2 tengo la rentabilidad del activo 1 menos la rentabilidad objetivo.
colocárselos ahí un momento, ya regreso. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Lo terminaron? Un momento. Listo. Voy aquí adelantándome. Muy similar. Si no, voy a copiar esto. 5, 15. Yo es 20, 40. 1%. Bueno, igual. Y determine cuánto debe invertir en cada uno para minimizar el riesgo. Pues ahí están los resultados. Copia y pegue el ejercicio pasado. Y tenemos una desviación de 18 y un rendimiento de 6,66%. Yo les estoy preguntando ahí cuánto debería invertir en cada uno si desea una rentabilidad del 7%. Está bien que les pregunte eso por lo que partimos de esta rentabilidad. Si yo les preguntara para una rentabilidad, no sé, del 6%, del 5%, y ahorita vamos a hacer el ejercicio, sería absurdo, porque casi que seguro me va a dar ese menor rendimiento con un mayor riesgo. Entonces ya vamos a ver eso, pero por lo pronto voy a calcular con una rentabilidad de objetivo del 7%. ¿Cuánto debo invertir? Es que ahorita voy a
porque, bueno, te corrijo eso. Entonces, siempre en el denominador, no sé, lo voy a colocar por acá. Tengo el rendimiento de 1 menos el rendimiento de 2. El rendimiento de 1 menos el rendimiento de 2 en el denominador. ¿Cuánto invierto en W1? El rendimiento objetivo menos el rendimiento de 2. El rendimiento objetivo menos el rendimiento de 2 sobre ese denominador. ¿Cuánto invierto en W2? El rendimiento de 1 menos el rendimiento objetivo. Rendimiento de 1 menos el rendimiento objetivo sobre ese denominador. Y tengo 80 y 20%. ¿Sí llegaron a esas respuestas? Sí, señor, profe. Sí, profe, pero por tanteo. Quería preguntarle si hay alguna fórmula con la que yo pueda despejar eso y me den los números de una vez. Ahí, porque yo la verdad le hice sumando y restando los numeritos. Por lo que tenía pues 83 y 16, fui aumentando. Ok, pues la formulita es justamente lo que estamos viendo. Esto que tenemos acá. Sí, sí, sí. Y eso. Perdón, o sea, o quizás la planteé mal. Si hay alguna herramienta de Excel que me permita hacer eso, o el objetivo, o alguna existe. Sí. Esto que estamos haciendo para 2 activos, vamos a ver después cómo lo trabajamos para n activos. Vamos a empezar por una solución analítica como lo que estamos haciendo, y claro, yo podría irme de una a explicarles la herramienta de Excel, ya les hablo un poquito de eso, pero no me gusta solo que sepan la herramienta ya, porque me ha pasado, se convierte más en sé usar la herramienta y no tengo ni idea de qué estoy haciendo como tal, no tengo ni idea de por qué lo estoy haciendo muchas veces. Entonces es un poco, busco primero, vean de dónde sale lo que vamos a hacer y luego si lo hacemos. ¿Con qué herramienta de Excel? No sé, aquí habrá quienes ya lo hayan trabajado. Hay un complemento Excel que es Solver, no sé si lo han utilizado. Sí, señor. Ah, ok, ustedes vieron modelos matemáticos, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Ahí supongo que lo utilizaron, ¿cierto? Sí, profe. Ok. ¿Por qué? Porque esto se convierte en un problema de optimización, en el cual vamos a minimizar el riesgo, la desviación estándar, sujeto a algunas restricciones. Efectivamente, una restricción, que todos los pesos sumen 100%, otra restricción, que se llegue a la rentabilidad objetivo. Pues ahí les voy contando, pero eso lo vamos a hacer para lo que les digo, tengamos 5, 10, 20 activos, 50, y ahí va lo otro, que antes de llegar allá, ya cuando nos metamos con más de 2 activos, que creo que es la próxima clase, vamos a empezar a expresar todo matricialmente, y ahí es donde entra a jugar la matriz de covarianza un papel importante, y por eso les digo, tienen que saber calcular la matriz de covarianza, para, pues, pueden saber manejar muy bien Solver y si no supieron colocar la matriz de covarianza, pues no, de nada me sirve saber Solver. ¿Listo? Con 2 activos igual se podría hacer, pues, no lo voy a explicar ahorita,
pero por si acaso para los que ya vieron, yo podría llegar entonces a plantear en Solver: minimíceme la desviación sujeto a que esto me sume 100% y a que el rendimiento sea igual a 7%, que ya lo... Profe, una duda. Sí. ¿Usted cómo, o sea, es que me perdí? ¿Usted cómo sacó el denominador? O sea, ya usando la restricción. Tengo el rendimiento de 1 menos el rendimiento de 2. Profe, Sí, ¿me dejarías ver por favor la fórmula de la varianza? claro que sí. Es exactamente la misma. No sé si notaron que yo copié y pegué, pero antes de copiar y pegar, fijé estas celdas, pues para que me las mantuviera y me arrastrara los pesos para que me trabajara ahora con esos pesos, ¿sí? Pero es exactamente la misma fórmula. Pero entonces, profe, ¿cómo sacó los pesos de, o sea, cómo los hizo para que cambiaran? Para que dieran 80 y 20. Sí, señor. Estas son las fórmulas que tenemos y voy a hacer una aclaración. Como llegamos a este 9 y este 90, si se dan cuenta, ahí no tuvimos en cuenta los rendimientos para nada. Covarianza y varianza todo el tiempo. Aquí es al contrario, estamos teniendo en cuenta los rendimientos de los activos, el objetivo. No estamos teniendo en cuenta varianza ni covarianza, que son estas fórmulas. El peso del activo 1 es el rendimiento objetivo menos el rendimiento del activo 2, todo eso sobre el rendimiento del activo 1 menos el rendimiento del activo 2. Y el peso del activo 2 es el rendimiento del activo 1 menos el rendimiento objetivo, todo eso sobre el rendimiento del activo 1 menos el rendimiento del activo 2. Que eso es lo que tengo Profe, ahí. qué pena. Cuéntame. No era eso, profe, que me dejaras ver esa fórmula. Esa, preciso. Ya regreso mientras mira. ¿Listo? Bueno, primero, dijimos que este 18,6% equivale a, pues, a este punto de acá, el menor riesgo y la menor rentabilidad de manera óptima. Y lo que yo empiezo a buscar después son otras rentabilidades más altas, hasta llegar a un punto pues del que ya no se puede subir más. Tengo un Profe, antes de el Sí. W2 me da negativo. Primero, W1 le dio 80, Sí, W2 ¿cuánto le da? menos 20. Casi que seguro que usted, casi, Ah, ya. que vi. tomó 7 menos 5 Primero. y es 5 menos 7. ¿Sí?
Sí, ahora sí. No, gracias. Sí, vale. Yo tenía aquí un rendimiento mínimo de 6,6. Busqué un rendimiento de 7. Por supuesto, se me incrementa el riesgo. Solo por curiosidad, voy a buscar un rendimiento de 6%. Y era lo que les decía, hay una combinación, sí, pero estoy obteniendo un rendimiento de 6 con un riesgo mayor que el que tengo acá. No tiene ningún sentido. Descarto este portafolio. Y una vez más, este es el mínimo rendimiento que yo voy a esperar. Ok, puedo buscar del 7, del 8, del 9, lo que sea. Ahí se darán cuenta, claro, cambia los pesos, voy encontrando ese rendimiento, va subiendo el riesgo. Si es claro ese... Sí, ¿quién me dijo? Yo, Angie, tengo Dime. una pregunta, porque es que a mí no me da. ¿Cuánto te da W1, W2? Me da lo mismo, pero digamos la varianza, la desviación y la rentabilidad ya no me da. Ok. O no, la varianza sí me da, la que no me da la desviación y la rentabilidad. Wow, pero si la varianza te da la desviación, debería darte... O sea, la desviación es la raíz de esa varianza. Si tú me dices que la varianza te da, yo esperaría que la desviación también. Ya distinto, claro, si no te da la varianza, la desviación tampoco te va a dar. Pero de momento le puedes dar clic para mirar qué valores. Ahí. Ah, no, sí me da. Lo único que no me da la rentabilidad, o sea, a mí me da 14, no sé qué. Ok, fíjate, tengo los rendimientos del activo 1 y del activo 2 por Ah, listo, profe, ya, era los eso. pesos de Gracias. ahí. ¿Listo? Hasta ahí todos los demás bien. Listo. Como les digo, ahí podríamos quedarnos jugando para hallar esas combinaciones de cuánto voy a invertir en uno, cuánto en dos para esa rentabilidad objetivo. Voy a preguntarles, por ejemplo, le coloqué que estoy persiguiendo una rentabilidad del 20%, me da como resultado que debo invertir el menos 50% en el activo 1 y el 150% en el activo 2. Efectivamente se cumple que si yo lo sumo, da 100%. Ahora les pregunto, ¿es posible o no? No sabe, no responde. Profe, pues sería dejar de invertir en la acción, en la acción 1 y invertir todo al lado. Ok, pero si tú me dices que invertir todo, estamos hablando del 100%. Te lo pongo así, no sé, tengo 100 millones de pesos, o sea, no tengo más, tengo 100 millones de pesos en este momento y me dicen invierta 150 en el activo 2 y saque 50 del activo 1, que no tengo ninguna inversión en el activo 1. ¿Es posible o no? ¿O a qué se refiere? Primero, Profe, pues eso no sería posible. ok, pero fíjense que es el resultado que me arroja el modelo. Y ya después cuando nos vayamos a N activos, notarán que algunos me da respuesta de menos tanto por ciento y otras, no sé, 120%, cosas así.
Eh, si es posible, eh, les voy a dejar para que peguen una buscadita, no ahorita, no es que tengan que entregar ni nada, pero para que empecemos a hablar de eso la próxima clase. Eh, esos signos negativos obedece a lo que se conoce como operaciones en corto o posiciones en corto en la bolsa de valores, y los signos positivos obedecen a posiciones en largo en la bolsa de valores. ¿Alguien sabe de eso? ¿Posiciones cortas, posiciones largas o no? ¿No? Bueno, entonces péguenle una buscadita. Pero pues les resumo un poco, ya ustedes indagan un poco más. Una posición en corto, yo estoy vendiendo sin tener el activo. No lo tengo, pero lo estoy vendiendo. Ya después buscan ustedes, hablamos un poco más del tema la próxima clase. ¿Ustedes se vieron la película La Gran Apuesta de Big Short o no? Con Christian Bale, Steve Carell, acerca de la crisis del 2007-2008 en Estados Unidos. Sí, sí, señor, de las burbujas inmobiliarias. Sí, ok. Eh, sería chévere también que después los que no lo han visto la vean. Esa antes estaba en Netflix, pero creo que ya la sacaron. Sí, ya la quitaron de Netflix, pero bueno, cualquier cosa me avisan, yo la puedo subir al Drive. No, profe, yo hace poquito estuve buscando ahí como para matar tiempo y me la encontré casualmente. Sigue ahí en Netflix. Sí, bueno, porque una vez que la habían quitado, esperen, busco para confirmar. Pues yo la vi hace como 3 semanas ahí. De pronto siga o tal vez no. Pero pues sí, quería verificar. Voy a entrar en este momento, no lo coloco ahí en la pantalla que les estoy compartiendo, sino en la otra para evitar temas de derecho de autor. Pues no me aparece, es que creo que yo una vez la había visto por ahí, pero sí creo que la habían sacado, no está. No, ya no está, pero bueno. Efectivamente es de eso, pero notarán que ahí se toca mucho el tema de operaciones en corto, de posiciones en corto, posiciones en largo. Y esas personas que usaron posiciones en corto ganaron mucho dinero, a la vez que miles, mejor dicho, millones de personas perdieron dinero, perdieron sus casas, perdieron empleos. Otras personas pues que se aprovecharon de cierta información ganaron fortunas. Esas posiciones en corto están prohibidas en algunos países. Aquí en Colombia están prohibidas las posiciones en corto, porque desestabilizan muchísimo la economía. Yo no sé si ustedes han leído, hay un economista, Soros, economista, pues, filántropo, multimillonario, literalmente quebró el Banco de Inglaterra a punta de operaciones en corto. Entonces péguenle una buscadita, la próxima clase hablamos un poquito más del tema, y chévere que después se vean, bueno, esa, o si no, por ejemplo, ahí vi que en Netflix está la de Trabajo Confidencial.
Esa ya es del 2010, es más tipo documental, no película, pero también habla un poco de las crisis, de esa crisis. Mm, para entender que todo eso, para decir que ese menos si es posible. Y entonces, por ejemplo, ya cuando nos metamos a trabajar información de Colombia, que como les acabo de decir, no están permitidas las operaciones en corto, ¿cómo manejamos eso en Solver? Pidiéndole que no me arroje respuestas negativas. Si estamos hablando de países de información de países donde sí están permitidas las operaciones en corto, pues le pedimos que nos arroje respuestas, le habilitamos pues para que nos arroje respuestas negativas. Listo, por lo pronto, hay que para que revisen ese tema. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Hasta ahí van todos, todas? ¿Necesitan ver alguna celda? Listo. Profe, qué pena, sí. Sí, tranquilo. Yo no sé, hay un momento en el que yo me perdí y quería hacer una pregunta. Sí. Cuando nosotros hallamos el porcentaje que deberíamos invertir teniendo ya una tasa de rendimiento fija a la que debíamos llegar, Sí. nosotros podemos hallar también ese porcentaje o sea, como uno menos el otro valor. Sí, se podría. De hecho, así lo tenemos, perdón. Es que sí, no sé. Yo veo que está en la celda C17, pero no veo el numerito como el 20% diferente. Pero, O sea, claro, yo podría hallar W1 y luego para hallar W2 efectivamente tomo pues 1 menos eso y sale. 1 menos W1, listo, vale. Claro, si es Vale. posible. Vale, qué pena. No, Gracias. tranquilo. Ahora vamos a graficar esa curva de frontera eficiente para este portafolio que tenemos acá. Pero, bueno, antes una cosita que se me olvidó el ejercicio, qué pena. ¿Cómo cambia su respuesta si el índice de correlación es de 0? Antes de pasar al gráfico de la frontera. ¿Qué implica que el índice de correlación sea igual a 0? ¿Cuál es la fórmula del índice de correlación, pues? ¿Nada? La covarianza dividido la desviación de uno por la desviación del otro. Entonces, si mi índice de correlación es de 0, ¿eso qué significa? Que mi covarianza es de 0. ¿Qué interpretación tiene una covarianza de 0? Pues definitivamente no hay relación lineal entre esos dos activos. Pero ¿qué pasa entonces si mi covarianza es de 0? Fíjense que ahí cambia. Aquí el menor riesgo que yo estaba asumiendo era 18,708 con un rendimiento de 6,66. Ahora disminuyó el riesgo y aumentó la rentabilidad. Y esto que habíamos hallado acá, o sea, esa es la combinación que me está minimizando el riesgo. Eso quiere decir que yo en algún momento podría no darles la covarianza, sino el índice de correlación, y ustedes podrían, partiendo del índice de correlación, llegar a la covarianza sin ningún problema. Pero ahora sí,
vamos a graficar esta frontera eficiente para este portafolio. ¿Qué necesitamos? Varios puntos, ¿sí? Sencillamente varias combinaciones de desviación y de rendimiento. Tenemos dos opciones. Ejemplo, empiezo aquí a colocar rentabilidad del 7 y copio y pego rentabilidad, desviación, luego le pongo, no sé, del 8, del 9, del 10, y copio y pego los valores, o pues reformulo todo para que siempre me arroje el valor aquí en la gráfica. Es decir, no sé, coloquemos aquí rendimiento, desviación. ¿Cómo quieren que reformule para cada rendimiento y para cada desviación cuáles son los pesos del activo 1, del activo 2, o que parta de acá y entonces haga un copiar, pegar de los resultados? O como yo quiera, pues. Bueno, entonces no sé, voy a colocarlo por acá. Voy a partir, por ejemplo, de lo de mínima varianza. Sigo haciendo mi suma producto de los rendimientos, siempre van a ser esos rendimientos. Lo que me va a cambiar son estos pesos. La desviación, permítanme, tengo la covarianza, la varianza, sí. Aquí me va a sacar error, ya lo corregimos, sencillamente aquí es el peso de 1. Peso de 1. Peso de 2. Y aquí el peso de 2. Listo. Pero la desviación, entonces voy a sacarle aquí de una vez la raíz. Ya lo único que me falta es hallar aquí cuánto voy a invertir en 1, cuánto en 2 para rendimientos siguientes. Dime. ¿Me dejarías ver por favor la fórmula de desviación? Claro que sí.
No, profe, un momento. Bueno. Tengo las mismas fórmulas, lo único que hice fue reacomodarlo. Ahorita voy a arrastrar de ahí para abajo, Ya, profe, gracias. con gusto. Entonces no sé, voy a pedirle siempre que me halle más el 0,5%. Y no sé, dejémoslo. ¿Cuántos tengo ahí? 11, 12. Hasta ahí dejémoslo pues. ¿Qué sigue? Pues aplicar acá estas fórmulas, solo que con esta rentabilidad objetivo. Entonces el peso 1 va a ser igual a la rentabilidad objetivo menos el rendimiento 2. La rentabilidad objetivo menos el rendimiento 2 lo fijo sobre, pues siempre va a ser, dijimos, rendimiento 1 menos rendimiento 2. Podría tomar 1 menos W1 para hallar W2, ¿no? Y funciona, voy a hacerlo. Entonces 1 menos W1, ¿no? Tendría que dar exactamente lo mismo que se aplicó esta fórmula. Y aquí sencillamente arrastro y arrastro. Profe, ¿me dejarías ver por favor la fórmula de W1 que acabaste de hallar? Claro que sí. ¿Qué? Perdón. W1 y W2 no lo voy a graficar, lo que voy a graficar es el rendimiento y la desviación, pero pues necesitaba hallar W1 y W2 para hallar el rendimiento. Bueno, el rendimiento ya lo sabía, para hallar la desviación. Entonces, ¿qué tipo de gráfico voy a hacer? De dispersión. Por ejemplo, gráficos recomendados, no es de barras. Desviación, rendimiento, creo que funciona. Sí. No, mentiras, este no. Perdón. Ah, no, mentiras, sí, sino que quedaron invertidos los ejes. Si se dan cuenta que aquí está
rendimiento y aquí está la desviación. Entonces es el de dispersión, pero vamos a intercambiar los ejes. ¿Cómo es que le doy a...? ¿Es ahí? No, perdón, ahí no era. Seleccionar datos. Wow. Perdón, cambiar. No. Ok, no. Se me olvidó por dónde es. Voy a agregar. Ya. Valores de X. Entonces X es la desviación. Valores de Y. Pero ahí lo selecciono sin el título. Nombre de la serie, no sé, frontera eficiente. Porque me quedó 200%. Ok, no sé por qué quedaron esos valores así, pero bueno, ya después se corrige eso. Claro, aquí estamos hablando solo de dos activos. Es normal que sea muy lineal, no tan curvo. Ya cuando tenemos 5, 7 y entre más activos, pues cada vez va a ser más curvo. Aquí se me olvida cómo es que se modifica esto, pero bueno. Modificar. Bueno, me deja editarlo. Bueno, dejémoslo así. Me interesa mostrar cómo se grafica. Después reviso cómo es que se cambian esos, porque aquí lo que está es 1, 2, 3, 4, 5, y me interesa es que queden estos datos de desviación. También por eso es que ahí está muy lineal. ¿Alguien recuerda cómo es que se cambia eso? Seleccionar datos. Es que no me... Perdón, profe, me perdí. ¿Qué es lo que necesita cambiar? Aquí abajo, para colocar de rótulos estos datos aquí de desviación. Se selecciona el cuadrito como tal Sí. y debería decir establecer, no. Seleccionar datos, no. Había una opción que era para eso, que decía como cambiar leyenda
Es que normalmente, no sé, aquí me dejaría editar, pero no sé por qué no sé por qué no me lo deja editar. De X. Ok, ahora sí. No, ya ahí me lo. Los tomó, ¿sí? Ya ahí lo tomo yo. Sí. Pero gracias. No sé, ahí lo cambió solito ya. No sé por qué antes no lo había tomado. Igual va a ser muy lineal, como les decía, pero pues sí, ya se parece un poquito más. Se parece un poquito más. Claro, entre más activos tenga, pues va a ser más curvo, más parecido a esto. Pero pues esa sería nuestra frontera eficiente. ¿Hasta tienen alguna pregunta, algún comentario? Yo, profe, Sí, ¿quién? es que preciso se de cortó el internet de cuando estaba haciendo el cuadro. O sea, yo sé lo que está haciendo ahí del gráfico, pero se me cortó era cuando estaba haciendo el cuadro. Lo de este cuadro. Sí, o sea, todo el cuadro, ¿cómo lo sacó? Ok. O sea, los primeros valores los tengo. Aquí, Sí, por ejemplo, pero no sé cómo coloqué empezar a... los pesos del portafolio de Sí, eso lo mínima tengo. varianza. Para el rendimiento coloqué para el primero, ¿no? Eh, Sí, esos rendimientos por esos pesos. Bueno, aquí ya después le coloqué que me sumara siempre un 0.5%. Pues sencillamente para ya rendimientos posteriores. La desviación coloqué la fórmula sujeto a estos pesos, pero estos pesos quedaron móviles para al arrastrar hacia abajo, pues que me tome los pesos que corresponden. Igual por si acaso o lo. sea, esa solo la arrastró hacia abajo. Sí, Ah, ¿qué se queda? No. esta la. Esa la arrastré hacia abajo. Dejé móvil peso 1 y peso 2 y pues esto sí quedó fijo, porque siempre va a ser la misma varianza del activo 1 del activo 2. Ese lo arrastré. Aquí, por ejemplo, solo le coloqué más 0.5% cada vez. Y aquí para el peso del activo 1, ok, queremos el peso del activo 1 que me encuentre este rendimiento objetivo. Tomé la fórmula, que entonces va a ser el rendimiento objetivo menos el rendimiento del activo 2. Todo eso sobre el rendimiento del activo 1 menos el rendimiento del activo 2. Y el rendimiento del activo 2, como alguien bien había dicho, 1 menos el peso del activo 1. Y todo esto lo arrastré de ahí para abajo. Casi que de aquí para abajo fue arrastrar. Ah, listo, no. Listo. ¿Qué sigue? Y aquí introduzco el tema que alguna vez, no sé, una o dos clases antes, me habían preguntado que, bueno, no, palabras más, palabras menos, que si no se tenía en cuenta como esa variación de peso, de riesgo y de rentabilidad. Y yo les dije sí, con algo que se llama el ratio de Sharpe, que ya después lo veremos. En este momento, digo en este momento porque después le hacemos variaciones, hay algo que se conoce como el ratio de Sharpe o el ratio de cartera de alto rendimiento, que no es más que la rentabilidad esperada sobre la desviación. Y con este criterio, mi objetivo es elegir el portafolio con el mayor ratio de Sharpe. Ejemplo, yo no sé qué tan grande se ve allá.
Tengo aquí, me están mostrando 3 combinaciones de portafolio. Aquí tengo una rentabilidad del 20 y una desviación del 3. Aquí tengo una rentabilidad del 15 y una desviación de 3. Y aquí tengo una rentabilidad de 15 y una desviación de 1,5. Claro, si yo me voy a decidir, no sé, subjetivamente o no subjetivamente, haciendo un análisis pero no tan numérico, pues empezamos a mirar, ok, aquí estoy teniendo más rentabilidad, con el mismo riesgo, pues este de aquí abajo lo descarto. Entre estos de acá tengo la misma rentabilidad, pero aquí tengo un menor riesgo, entonces pues definitivamente voy a descartar este de acá. Pero si me voy a ver entre estas dos, rentabilidad de 15, riesgo de 1,5, rentabilidad de 20, riesgo de 3. Inicialmente dijimos, va a depender un poco de qué tan averso soy o no al riesgo. Si yo prefiero minimizar el riesgo, me voy a ir por el de menor riesgo. Si prefiero mayor rentabilidad, me voy por el de mayor rentabilidad, y eso está bien, pero vamos a quitarle un poco la subjetividad. Y si yo me voy a tener en cuenta el ratio de Sharpe, por ejemplo, entre esos dos, repito, rentabilidad de 15 y desviación de 1,5, rentabilidad de 20 y desviación de 3, este tiene un ratio de Sharpe de 6,67 y este un ratio de Sharpe de 10. Definitivamente me voy por esta, por la relación riesgo-rentabilidad que existe entre los dos portafolios. Me quedo con este. Es un cálculo muy sencillo, pero apliquémoslo acá. Por ejemplo, vamos a calcular el ratio. ¿Cómo dijimos que es? Rendimiento sobre desviación. Según el ratio de Sharpe, ¿con cuál me quedo yo? ¿Con qué rendimiento? Pregunta pues de quiz, no es un quiz, pero pues les digo, ¿no? Pregunta tipo quiz. Profe, con el rendimiento 7. Disculpa, ¿con el rendimiento 7 te refieres a 7%? ¿O al que está en la posición 7? No, profe, el que está en la posición 7. Ok, regálame un momento. Perfecto. Fíjense que por muy poco, pero es el mayor ratio de Sharpe. Llega un punto en que empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, pero aquí ya empieza a bajar. Y ojo, no estoy diciendo que estos portafolios no sean óptimos, ya estamos asumiendo que nos estamos moviendo dentro de la frontera eficiente, pero aún así, dentro de esa frontera eficiente, si yo me voy a tener en cuenta el ratio de Sharpe, esto sería lo más óptimo. Efectivamente, con esa combinación de portafolio, persiguiendo ese rendimiento del 9,67%. ¿Sí? Profe, ¿hay alguna manera de, en ese mismo gráfico, estipular también el ratio o no?
o sería otra escala, o sea, que el ratio pudiera verse también gráficamente. Creo que sí se puede. Me corcho un poquito ahorita en vivo. Pero si yo, bueno, aquí estamos hablando de un gráfico de dispersión que está teniendo en cuenta dos ejes. Ya sería lo que es un gráfico de los que son combinados. No dispersión, sino de estos combinados. Porque si en dispersión no puedo tener en cuenta tres datos. Honestamente me tocaría como cacharrearle. Se debe poder. Nunca lo he hecho, honestamente, pero se debe poder. O a menos que yo tomara, no sé, voy a ponerme a experimentar aquí en vivo, pues. Ok, aquí sí me deja editarlo. Entonces lo que va en el eje X, pero creo que no me lo toma proporcional, sino lineal. ¿Se convertiría en 3? Lo que tendría que agregar la otra también. Así el rendimiento. Pero wow, ya hice males. Eso porque me quedo así. Control Z. Me tocaría ponerme a revisar. No puedo agregar solo el de dispersión, de pronto un combinado en el de dispersión y agregándole una tendencia lineal. Claro, por el número que tengo acá, eso sí tendría que hacerlo, pedirle que me coloque, que me maneje una escala acá y una escala acá, la escala de acá para estos datos, porque si no, mejor dicho, me muestra un gráfico totalmente diferente por la proporción de los datos. Pero bueno, por lo pronto, pues nada, nunca lo he hecho. Pero de seguro sí se puede. ¿Listo? Aparte de eso, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, ¿qué sigue? Pues hoy ya no sigue nada más. Ahí está la bibliografía por si acaso. No les voy a dejar quiz, taller, nada hoy. Nos vemos el viernes. No sé si tienen más preguntas, comentarios. Todo está claro. Creo que no, profe. Bueno, cualquier cosa me escriben. Nos vemos el viernes. Dios los bendiga. Gracias, profe. Que se vea. Vale, chao. Gracias, Gracias, profe. profe. Con gusto. Gracias, profe.